Hola, bienvenidos a este espacio, el podcast donde estudiaremos la tabla periódica. Antes de comenzar este estudio, es importante recordar que a lo largo de la historia se han creado modelos de la tabla periódica, expuestos por algunos científicos. A continuación, describiremos en qué consistía. La tabla periódica de Dmitri Mendeleev. Esta tabla consistía en disponer los elementos químicos en un cuadro en orden creciente de sus masas atómicas, notándose una analogía en sus propiedades en cada cierto número de elementos. Por eso se denomina tabla periódica. La tabla periódica de Julius Lothar Meyer usó pesos atómicos para ordenar 28 elementos en 6 familias que tenían características físicas y químicas similares, dejando espacios en blanco para elementos que aún no eran descubiertos. La tabla periódica de Henry Moseley. De acuerdo con la ley de Moseley, la tabla periódica pasaba a ordenarse por el número de protones o electrones de cada elemento, es decir, se ordenaba por el número atómico. Ahora que hemos estudiado estos modelos de la tabla periódica, hemos llegado a la conclusión. Entonces, la tabla periódica de los elementos es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico, configuración de electrones y sus propiedades químicas. Además, la tabla periódica contiene grupos y períodos. Están distribuidos en 7 filas horizontales y son llamados períodos. También tiene 18 columnas verticales conocidas como grupos, de modo que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen propiedades similares. También se distribuye en familias de elementos. De acuerdo con ciertas características comunes, los elementos se clasifican en metales, no metales, gases raros o nobles y metaloides. Ahora estudiaremos esta clasificación. Iniciamos con los metales. Los metales son sólidos brillantes, como el cobre, el oro y la plata, que son considerados como metales preciosos. También los metales son dúctiles y maleables. Son buenos conductores de calor y electricidad y por lo general se funden a temperaturas más altas que los no metales. No metales. Los no metales no son especialmente brillantes, ni dúctiles, ni maleables, y con frecuencia son malos conductores de calor y electricidad. Por lo general tienen puntos de fusión bajos y también son de baja densidad. Algunos ejemplos de no metales son el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, cloro y azufre. Metaloides. Los metaloides presentan algunas propiedades que son típicas de los metales y otras propiedades que son características de los no metales. Por ejemplo, los metaloides son mejores conductores de calor y electricidad que los no metales, mas no son tan buenos como los metales. Halógenos. Los halógenos son elementos que se localizan en la séptima familia de la tabla cuántica o en el grupo 17 de la tabla periódica larga. En su nivel exterior tienen 7 electrones
Y un dato muy interesante es que son los elementos más electronegativos, ya que tienden a ganar un electrón y no se encuentran libres en la naturaleza. Gases nobles. Los gases raros o nobles se localizan en el grupo 18 de la tabla periódica, larga, y forman la octava familia de la tabla cuántica. Los gases raros tienen su nivel exterior completo con 8 electrones y debido a esto no reaccionan, por lo que se les llamó gases nobles o inertes. En la actualidad se han formado compuestos de manera artificial con estos elementos, por lo que el nombre más correcto para ellos es el de gases raros, debido a su poca abundancia en la Tierra. Bien, hemos llegado al final de este estudio. Muchas gracias por tu atención.